¿Qué tal? Soy el pastor Mauricio López. Bienvenidos a un momento en la palabra de Dios. La Biblia en varias ocasiones, incluso por palabras del Señor Jesucristo mismo, nos llama bienaventurados. ¿Qué significa ser un bienaventurado? Viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Y sus discípulos se le acercaron. Él empezó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causas de justicia, les pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mí. Regocijaos y alegraos, porque grande será vuestra recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que los precedieron. Ser bienaventurado de una forma sencilla significa ser feliz, ser pleno. Ese estado de bienaventuranza, de plenitud, de bendición se alcanza básicamente por una cosa: cuando nosotros obedecemos a los principios de la Escritura. Si nosotros queremos obtener bienaventuranzas, necesitamos ubicar nuestras vidas en el centro de la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo, en uno de los pasajes más famosos del Evangelio, en el llamado Sermón del Monte, Él habló de una lista de bienaventuranzas. Durante este ciclo hablaremos de algunas de ellas, pero incluiremos algunas otras bienaventuranzas que menciona la palabra de Dios en referencia a todo lo que es el plan de Dios para nuestra felicidad y nuestra prosperidad. El Salmo 84:4 dice de la siguiente manera: Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. El mantenerse en la presencia de Dios, el habitar en su presencia, el alabarle, es algo que a nosotros nos trae increíbles bendiciones. No solamente es un deber hacerlo porque fuimos creados para alabar al Señor, sino que verdaderamente del hecho de alabar y de estar en su casa, los más beneficiados somos nosotros, porque la gloria de Dios se impregna en nosotros, hay libertad en nuestras vidas, encontramos sanidad, en fin, el habitar continuamente en la presencia de Dios es algo que nos hace increíblemente felices. En Mateo 5:6, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, una de ellas es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En el Salmo 119, versículo 2 dice: bienaventurados los que guardan tus testimonios, es decir, tu palabra, y con todo el corazón te buscan. Realmente, con lo único que podemos limpiar nuestro camino y con lo único que podemos enderezar nuestra forma de vivir es guardando los principios de la palabra de Dios. Eso también llenará nuestras vidas de felicidad. Otra de las bienaventuranzas que aparece durante el Sermón del Monte es esta palabra que dice: bienaventurados los mansos. Hay un poder tremendo en la humildad. La Escritura dice que cuando nosotros nos humillamos, el Señor tiene la oportunidad de levantarnos. Sin embargo, cuando nosotros llenamos nuestro corazón de orgullo, el Señor se aleja de nosotros, aparta su rostro de nosotros. Por eso dice la Escritura que el Señor atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Bienaventurados los de limpio corazón, dice también el Señor Jesús. En Apocalipsis
en el 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Esto nos habla de la bienaventuranza de vivir una vida de santidad, una vida apartados del pecado, una vida apartados de la maldad, de la corriente de este mundo. El Señor nos habla y nos exhorta y nos dice que no debemos de conformarnos, debemos de tomar la forma de lo que este mundo es. Si nosotros realmente queremos mantenernos en la presencia de Dios, es necesario vivir en santidad. Una de las bienaventuranzas tal vez más difíciles de aceptar es cuando el Señor nos dice: bienaventurados cuando por mi causa sufran persecución. Tal vez no quisiéramos que la Biblia dijera una cosa así. Sin embargo, cuando nosotros vivimos una vida de santidad, como hablábamos hace un momento, de una forma natural vamos a encontrarnos en un conflicto con la corriente de este mundo, lo que nos va a hacer en muchas ocasiones padecer incomodidades a causa de ser cristianos. Sin embargo, si tú haces lo correcto, haces lo bueno, aunque tengas que ser de alguna manera perseguido, eso es aprobado por Dios y eres bienaventurado. La última bienaventuranza de la que vamos a hablar en esta hora es la bienaventuranza de la pobreza de espíritu. Notemos que la palabra dice que es pobreza de espíritu. Esto habla de una necesidad, del reconocimiento de una necesidad de Dios en nosotros. Hay muchísima gente que no reconoce la necesidad que tiene de Dios. En Hechos, en el capítulo 13, versículo 46, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Esta es una situación muy triste, porque hay mucha gente en este mundo que no reconoce verdaderamente que necesita a Cristo. Dicen: y yo estoy bien, yo tengo éxito, yo esto he logrado, etc. Yo no necesito a Dios. Tal vez más adelante esa arrogancia los coloca en un estado de indefección, en un estado de miseria espiritual. Por eso dice el Señor: bienaventurado eres cuando reconoces que tienes esta pobreza de espíritu y lo necesitas a Él. Hoy es el momento, si nos ves por primera vez, de que abras tu corazón a Jesucristo, porque Él quiere entrar a tu corazón. Amados hermanos y amigos, ha sido un gran honor poder compartir con ustedes un momento en la palabra de Dios. En un instante aquí van a estar pasando las direcciones electrónicas en las cuales podemos tener contacto, la página de la iglesia, la dirección electrónica del podcast. Me gustaría muchísimo poder tener contacto con ustedes y saber si están siendo alimentados y bendecidos con estos mensajes. Soy el pastor Mauricio López y recuerden que mi deseo es que ustedes sean vencedores.